qué tenemos que estar usted y yo como errantes, sin saber para dóde ir, sin saber qué hacer, qué escoger, sin saber cuál decisión tomar? Errantes como ciegos, como dice la Escritura, ciegos guiando a otros ciegos. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. Bienvenidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Para mí es un privilegio poderlos saludar, pero más privilegio poder hablar la bendita palabra del Señor. Poder tener el honor de poder leer las Escrituras. Un honor que ha sido reservado para el pueblo del Señor, para el pueblo santo. Voy a invitarlo a que oremos un momento, por favor. Soberano Dios, en este momento nos presentamos delante de ti con acción de gracias. Darte gracias por todos tus cuidados, porque tenemos pan para comer. Tenemos un lugar donde podernos recostar en la noche, en el sol caliente, en la lluvia. Tenemos, Señor, una familia, un hogar, una pareja, unos padres, unos hijos, amigos en la fe. Permítenos, Padre Celestial, seguir tu huella, seguir tu ejemplo, porque tu palabra dice, ejemplo mismo os he dado, cuando tú lavaste los pies a tus discípulos. Padre Celestial, enséñanos entonces, Dios Espíritu Santo, a tener muy claro en qué consiste nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarlo, por favor, que vayamos al libro de Cantares, capítulo 1, verso 8. Tome su Biblia, por favor. Y mientras vamos a Cantares 1:8, yo quiero hacer una pregunta. Yo sé que en el mundo hay muchos ejemplos a seguir, de deportistas, de cantantes, de actrices de cine, de empresarios, de multimillonarios, de pastores. Muchísimos ejemplos. Hay mucha gente que deja una huella para seguir. Hay mucha gente que han llevado una vida realmente de ejemplo, sin duda alguna, en diferentes áreas. Por ejemplo, los premios Nobel de paz, de literatura, de ciencia, etcétera, etcétera. Pero quiero invitarlo a que usted medite de tantas huellas que hay de personas que han dejado en este mundo. Voy a decirle lo que la Escritura nos dice a usted y a mí en este momento. Cantares capítulo 1, verso 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. El tema de hoy se llama seguir las huellas del rebaño. Y esta es la invitación de una manera directa que nos hace la persona de Jesucristo. A cambio de usted y yo seguir
huellas que no deberíamos seguir. Debemos seguir las huellas del rebaño. Ese rebaño que apacienta a nuestro amado Señor Jesucristo. Ese rebaño que el Señor cuida. Esa manada pequeña que el Señor abraza, que el Señor alimenta. Recordamos lo que dice el Salmo 23, ¿se acuerdan? Tan hermoso que todos lo sabemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se acuerdan? Y el Señor a su rebaño lo lleva a aguas delicadas, lo lleva a pastos verdes. ¡Cuán tierno es el Señor para con nosotros! Y aquí hay un diálogo entre el rey Salomón y la Sunamita. Ya hemos hablado de esta relación que hace referencia a Cristo y a la iglesia. Y entonces la Escritura dice, si tú no lo sabes, le está diciendo aquí al rey Salomón, es lo que le está diciendo Cristo a la iglesia, si tú no lo sabes. Pero antes de darle el consejo, el Señor le dice a su iglesia, tú eres la más hermosa entre todas las mujeres. Tú eres lo más bello que hay. ¿Se acuerdan que es el diálogo que hay en todo el libro de Cantares? Cómo el Señor se expresa de su amada. Cómo Cristo se expresa de su iglesia. Cómo el Señor se expresa de usted y de mí. A mí siempre me desafía mi amado Señor y Salvador. Qué manera de hablar. Qué forma de dirigirse a nosotros, sus escogidos, a los cuales Él adquirió y compró con su preciosa sangre. Y dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Tenemos aquí una respuesta dada por el esposo a su amada. Y es una respuesta muy tierna. Y es una respuesta amable. Cuán bello es nuestro Dios. Cuán bello es nuestro Salvador. Aquí le da una respuesta bondadosa. Una respuesta sincera. Una respuesta llena de verdad. ¿Qué sucedía? Pues la Sunamita, que aquí representa la iglesia de Cristo, ella le preguntó dónde apacentaba. Ella le preguntó dónde cesteaba al mediodía. Y ella le preguntó, ¿cómo haces para vivir feliz en medio del sol? Esto es algo bien interesante. Vamos a leerlo, por favor. En el versículo 7 dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Estoy leyendo el versículo 7. Hazme saber, le está diciendo la Sunamita aquí al rey Salomón. Ya sabemos que es una figura muy interesante entre Cristo y la iglesia. Entonces, vuelvo a leer verso 7. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Usted y yo no tenemos que estar por ahí errantes siguiendo huellas que no debemos seguir. Siguiendo el ejemplo de muchas personas que usted y yo no debemos seguir. Es bien interesante que ella le dice, hazme saber, Señor, ¿dónde apacientas? Pues la respuesta del amado, la respuesta de Cristo, a mí esto me encanta de la Escritura, es dada en delicadeza hacia su flaqueza y es dada en ternura ante su debilidad. ¿Cómo nos ama nuestro Señor? Sin duda alguna. Y Cristo responde a la iglesia. Cristo nos responde a usted y a mí siempre. Lo hace con mucha delicadeza. Porque usted y yo somos extremadamente, ¿cómo es la expresión? Débiles, llenos de flaqueza. El Señor a usted y a mí nos responde a través de su palabra con un tierno silencio, con una palabra muy suave. Y Cristo responde sin ignorar su ignorancia, pero trata el tema de una manera muy delicada con ella. Escucha cómo comienza el versículo 8. Si tú no lo sabes, a mí me gusta
Qué respuesta tan linda. Yo quiero que leamos de nuevo el verso 7 porque es que me tiene enamorado este texto. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante? ¿Por qué tenemos que estar usted y yo como errantes sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, qué escoger, sin saber cuál decisión tomar? Errantes como ciegos, como dice la escritura, ciegos guiando a otros ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, pues ambos van a caer en el hoyo. Ambos se van a lastimar y se van a dañar. No vamos a andar más errantes, por favor. Y vamos a ser obedientes a la escritura. Y el Señor le dice, si tú no lo sabes. A mí esta respuesta se me hace tan hermosa. Y le dice, bueno, si tú no lo sabes. Y es como una sugerencia de que ella debía saber la respuesta. Pero es una sugerencia que le hace Cristo a la iglesia, una sugerencia tan bonita, una sugerencia tan hermosa, tan bella, como la que dan los tiernos y amorosos amantes cuando quieren evitar toda reprensión. Cuando usted y yo, nuestra esposa, nuestra pareja nos pregunta algo, deberíamos decirle, amor, si tú no lo sabes. Miren la respuesta de Cristo. Pero muchas veces somos tan ásperos, por eso la escritura dice en el Nuevo Testamento, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas, porque muchas veces somos ásperos. Y a cambio de responder, si tú no lo sabes, decimos, usted debería saberlo. No sea tan ignorante. Hay veces no estamos siguiendo las huellas de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador. No estamos siguiendo las huellas de Jesucristo, hombre. Nuestro Señor es muy tierno con nuestra ignorancia. Y a mí eso me gusta mucho. Hay muchas cosas que desconocemos usted y yo, pero que ya deberíamos saber. Como dice la escritura en Hebreos, debiendo ser ya maestros. Después de 20 años, 15 años, 30 años, hay personas que siguen en la misma ignorancia, ignorantes de las escrituras, ignorantes de las doctrinas de la gracia, cuando ya debieran ser maestros. Somos niños cuando deberíamos ser hombres. Somos necios cuando ya deberíamos ser sabios. Somos mezquinos cuando deberíamos ser generosos. Somos muy vanidosos cuando deberíamos ser mansos y sencillos y humildes de corazón. ¿Se acuerdan que mucho presume el que nada tiene? ¿Se acuerdan del proverbio? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Por eso, muchas veces se tiene que hablar con nosotros como a carnales. A mí eso se me hace tan fuerte lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Me temo que debo hablarle a ustedes ya como a carnales, como a niños en Cristo. Increíble. ¿Cómo es posible que después de 30 años hay personas que todavía piensan como un niño de 1 año, de 2 años? Muchas veces somos tan mundanos, tan entregados a este mundo, tan amantes de este mundo, cuando deberíamos ya ser padres espirituales de muchas personas. Yo siempre he dicho que una oveja sana, permítame la expresión, debiera dar a luz una oveja al año. Pero hay ovejas que pasan 10, 20 y 30 años y completamente estériles. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que el Señor le dijo. Volvamos a Cantares 1:8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Primera de Corintios capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió eso a la iglesia de los Corintios, Pablo ve cómo los creyentes de Corinto eran débiles. Y aunque habían captado las verdades fundamentales de la fe cristiana, eran como niños de pecho y no comían alimento sólido, no habían comido las doctrinas profundas de la gracia, no sabían nada de la elección incondicional, no sabían nada de la gracia irresistible, porque no estaban interesados en esas cosas, porque no seguían las huellas del rebaño. Recuerden el tema de hoy: seguir las huellas del rebaño, cuyo pastor maravilloso, pastor de pastores, es Jesucristo mismo en persona. ¿Hay alguien en medio de nosotros que pueda decir: yo no soy deficiente en mi conocimiento? ¿Quién de ustedes puede decir: yo estoy sobrado, me lo sé todo? Todos nosotros, perdóneme lo que le voy a expresar, pero discúlpeme, pero debo hacerlo. Todos nosotros debemos confesar que si hubiéramos conocido mejor la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia, habríamos cumplido mejor con la perfecta y agradable voluntad del Señor. Si usted y yo hubiéramos vivido más cercanamente de Jesucristo, si usted y yo hubiésemos tenido una relación más íntima con Jesucristo mismo desde muy madrugada todos los días, habríamos conocido mucho más de Él. Los puritanos decían: lo mejor de Cristo es Cristo mismo. ¿Se acuerdan lo que dice Juan Calvino? Fuera de Cristo no hay nada, solo ídolos. Pero vemos aquí cuán delicada es la reprensión del Señor. Repito, el Señor perdona nuestra ignorancia con bella tolerancia. ¿Y saben qué hace? A cambio de reprendernos y a cambio de reprender aquí a la Sulamita, la instruye. Y la respuesta es dada con mucho amor. Obsérvelo. Vamos a ver ahora cómo la Sulamita no tenía un altísimo concepto de sí misma. Y no dice: yo tengo un gran rebaño. No dice: yo cuido muy bien el rebaño, porque ella era una pastora. ¿Se acuerdan que venía de las montañas de Efraín? Y ella nunca dice: si quiere, Señor, yo le enseño cómo pastorear. Ella era muy humilde. Y recordemos que hemos tratado muchas veces que la humildad es una clara evidencia de salvación. El amado le dice, volvamos al versículo 8: si tú no sabes. A mí se me hace tan tierna esa expresión. Viene a mi ejemplo cuando vamos de pronto en el carro y el carro se vara. Y de pronto, es un ejemplo, la esposa dice: amor, ¿por qué se habrá varado el carro? ¿Será que le falta agua o le falta gasolina? De pronto la mujer no tiene tanto conocimiento de mecánica como nosotros, y nosotros muchas veces que le decimos: no sea torpe, no digas esas tonterías. No. La respuesta correcta debería ser: si tú no sabes, oh hermosa entre las mujeres, te voy a enseñar. Es más o menos lo que está pasando acá con la ternura del Señor. Y el amado dice: oh hermosa entre las mujeres. Hermosa humildad la del Señor. Ese es un bendito vino de amor para con su iglesia. Ella dijo, miren lo que dice el versículo 6.
no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Estoy en Cantares 1:6. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace poco? Ella dijo, morena soy, dando a entender que su piel estaba fea, quemada por el sol, que se le había dañado su rostro. Pero él, ¿qué es lo que le dice? Oh, hermosa entre las mujeres. Y esto a mí me enseña, y quiero que usted lo tenga muy en claro. Yo prefiero confiar en los ojos de Cristo que en los míos. Si mis ojos me dicen que soy horrible, voy a llorar. Pero si Cristo asegura que soy hermoso para Él, le voy a creer. Y me voy a gozar en Él. Y me voy a deleitar en Él. Y me voy a adorarle. Algunos santos son más propensos a recordar su pecaminosidad y a afligirse por ella, que a creer en su justicia en Cristo y triunfar en ella y correr a la santidad en gratitud. A mí siempre me gusta mucho el versículo de Malaquías 3:17. Somos su especial tesoro. Y otro versículo en Salmos, tal vez que está, donde dice, yo soy la niña de tus ojos. Salmo 17:8. Leámoslo. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosos son nuestros ojos, ¿verdad? Y el sabio creador ha colocado al ojo en una posición muy protegida, rodeado de huesos salientes, rodeado con el arbusto de las cejas. Están bajo el telón de los párpados que se abren y se cierran, que nos protegen los ojos del polvo, de la arena, de algo que pueda dañarlos y lastimarlos. Está el cerco de la defensa de las pestañas. Estas pestañas cumplen una función importantísima para proteger nuestros ojos. ¿Por qué? Cumpliéndose lo que dice el Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Eso es lo que hace el Señor por usted y por mí, cuidándonos todo el tiempo. Siempre debo predicarlo, que el cristianismo es un asunto únicamente de gracia. Por eso decimos sola gracia. Así protege Cristo Dios al fiel adorador. ¿Acaso quién nos podrá dañar si estamos bajo las alas de Dios? ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Bueno, voy a esperarlo. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recordemos que es tan cierto que somos tan hermosos para el Dios eterno, porque Él nos dice que somos su amada iglesia. ¿Recuerdan que hemos estudiado, mi amado es mío y yo soy suyo? Dentro de poco vamos a estudiar que Cristo nos ve sin mancha, y en ti no hay mancha. Es uno de los elogios más extraordinarios que Cristo hace de su iglesia. Dentro de 8 días vamos a estudiar ese tema. En ti no hay mancha. Y esto es tan cierto en todo el sentido de la palabra, porque Jesucristo mismo lo dice. Romanos 8 y 33 y 34, que acabamos de leerlo,
Dice algo tan claro, tan directo, porque la Biblia no se anda con rodeos. Nadie nos puede acusar. Toda cosa queda excluida, ya sea la cosa más mínima e insignificante, o sea lo peor, algo enorme. Toda cosa queda excluida. Jesús ha lavado a su pueblo y lo ha dejado tan limpio que no hay ninguna mancha, ni arruga, ni nada parecido en ellos en materia de justificación delante de Dios. Observe lo que dice Romanos 8, 33 y 34. Cristo es el que murió. La muerte de Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, como dice Colosenses. La muerte de Cristo fue una fuente de justificación y no de condenación. Después dice, el que también resucitó. A causa de nuestra justificación en Cristo, estamos también resucitados a una nueva vida. Y cuando usted y yo nacimos de nuevo ¿para qué? ¿Recuerdan que estudiamos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Entonces, ¿para qué fuimos creados usted y yo? Entonces dice la Biblia, el que también resucitó. Repito, a causa de nuestra justificación en Cristo, estamos también resucitados a una nueva vida. ¿Y para qué tenemos esta nueva vida? Para seguir las huellas del rebaño. No para seguir otras huellas. No para seguir las huellas del artista, del deportista, del millonario, del tramposo, del engañador, del mentiroso. Estamos para seguir las huellas del rebaño. Por eso es tan tierna esa exhortación, ese consejo que Jesús le da. Vamos al versículo 8. Si tú no sabes, si tú no lo sabes, ya debieras saberlo. Pero mira la respuesta del Señor. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Yo le quiero pedir que tomemos muy en serio el cristianismo y digámosle, Señor, yo quiero ser obediente a tu exhortación. Cuando tú me dices, ve y sigue las huellas del rebaño. La muerte de Cristo no hubiera servido de nada a no ser por la resurrección. ¿Se puede usted imaginar donde Cristo no hubiera resucitado? Pues la muerte no hubiera servido de nada. La muerte, Él venció ahí, porque el Señor cuando resucita, Él venció la muerte. Santo de Dios. Después dice, el que además está a la diestra de Dios. La exaltación de Cristo a la diestra del Padre indica su soberanía sobre todas las cosas. ¿Qué tal si vamos a estar en paz con este versículo tan hermoso de Cantares 1:8 y de Romanos 8? Nadie puede condenarnos. Nadie puede condenarnos al tener en el trono celestial a nuestro gran amigo, a nuestro eterno y amado esposo Jesucristo. ¿Y qué hace Él? Observe cómo termina el versículo 34. El que también intercede por nosotros. Cristo no nos olvida en el cielo, sino que ora por nosotros todo el tiempo. Este es uno de los versículos que más me llena de paz a mí.
saber que el Señor en este instante está intercediendo por mí. Digo, Señor, gracias. Muchas veces decimos, pero es que el pastor no oró por mí, pero es que este líder de la iglesia no oró por mí, que es que mi pareja no ora por mí, que es que mi hijo no ora por mí, que es que mi papá, mis padres no oran por mí. Pero miren la noticia tan extraordinaria. Cristo intercede por nosotros todo el tiempo. Eso debería darnos paz, tranquilidad. ¿Acaso qué le negará Dios Padre a su Hijo Jesucristo, en el cual tiene complacencia? Esta es la más grande noticia. ¿Acaso no es este el mayor de los consuelos? ¿Qué cosa? Que el Señor Jesucristo, quien es verdadero Dios, verdadero hombre, intercede por mí. ¿Se acuerdan que hemos estudiado lo que dice Agustín de Hipona? Que el Señor me ama de tal manera como si yo fuera la única criatura de la creación. De tal manera me ama el Dios de eterno, el Dios de gracia. Romanos capítulo 3, verso 24, unas pocas páginas atrás, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Iglesia, la salvación ha sido puramente por la libre y soberana gracia de Dios. Y esto es realmente glorioso. Volvamos a Cantares 1:8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Me gustaría mucho que usted y yo nos grabáramos, nos memorizáramos, la atáramos a nuestro cuello, quedara en nuestro corazón y alma este versículo. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Ustedes me conocen de hace mucho tiempo y ustedes saben que yo a veces soy un poco exagerado cuando pongo ejemplos. Pero Jesús no exagera cuando elogia. Jesús no exagera cuando alaba de esta manera a su iglesia. ¿Y qué dice? Oh, hermosa entre las mujeres. Por eso, ¿qué tal si hace un alto ahora, un instante nomás, y diga, alma mía, ¿no siente amor por Cristo al verte hermosa y solo por su preciosa sangre? Para mí eso hace que yo me postre y diga, Señor, gracias, que yo soy el ser más hermoso sobre la creación para ti. Alma mía, debes estar extremadamente contenta de que el Dios de gracia nos haya comprado con su preciosa sangre. Le pertenecemos a Él, somos suyos, somos ovejas de su prado. El Salmo dice, yo no puedo ver nada en mí que se pueda amar. Por favor, póngame atención a lo que le voy a decir. El Salmo dice, yo no puedo ver nada en mí que se pueda amar, pero Cristo sí, y por su bendita gracia me ama. ¿Y saben cómo me llama? ¿Y sabe cómo se dirige a mí, a su iglesia? Toda tú eres hermosa. Y cuando el Señor me dice eso, entonces yo debo ser como la persona más sencilla, la persona más humilde. Y eso me lleva a humillarme bajo la poderosa mano de Dios. No debemos tener nada de vanidad. En el Salmo es así porque Cristo me mira a mis ojos y se ve a sí mismo porque su sangre lo hizo posible. Y ese es un milagro extraordinariamente maravilloso. Jesús ve la perfecta imagen de sí en nosotros, de la cual eliminará las imperfecciones
y los pecados de su amada, hasta que resalte en todo su esplendor. En 8 días vamos a hablar y en ti no hay mancha. Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. En 8 días vamos a estudiar solo este versículo. Y en ti no hay mancha. Primera de Juan 3:2. Dice la Escritura: seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal y como Él es. Amada iglesia, la piadosa condescendencia del Rey lo impulsa a decirle a la Sulamita, y estas palabras yo quisiera que usted la atesorara, por favor: oh hermosa entre las mujeres. ¿Se lo dijo a quién? A alguien que se estaba lamentando por su rostro quemado por el sol. ¿Se acuerdan? En Cantares 1:6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. La piel de ella se encontraba resquebrajada, se encontraba seca, se encontraba lastimada por el sol del mediodía. Por eso ella le dice: ¿dónde cesteas el mediodía? ¿Dónde apacientas? ¿Cómo hace para estar tan lleno de paz, de gozo, de reposo, aún en medio de tan inclemente el sol del mediodía? Entonces él le dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Hay un texto bíblico que yo sé que usted se lo sabe de memoria, que dice que el humillado será enaltecido y el enaltecido será humillado. Por eso la respuesta de Cristo contiene mucha sagrada sabiduría. A la esposa se le dice dónde ir para que pueda encontrar a su amado y conducir su rebaño donde está él. Y entonces la respuesta tan hermosa: ve, sigue las huellas del rebaño. Si usted quiere encontrar a Cristo el Señor, lo encontrará en las sendas antiguas. Usted no encontrará a Cristo en los supuestos encuentros de moda. Yo he escuchado que vaya a un encuentro y a un reencuentro y a un contraencuentro, y en ese encuentro usted no encuentra nada. Ve y sigue las huellas del rebaño. Ve y sigue las huellas de los profetas de verdad: Elías, Eliseo, Isaías, los profetas menores, Ageo, Malaquías, Zacarías. Ve y sigue las huellas de los apóstoles, de los discípulos de Cristo. No siga las huellas de los supuestos falsos apóstoles modernos. Siga las sendas antiguas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ve, sigue las huellas del rebaño. Jeremías 6:16 es un texto que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. La escritura son las sendas antiguas. Ve y sigue las huellas del rebaño. Ve y sigue las huellas de la escritura. Ve y sigue las huellas del pastor del rebaño. Ve y sigue las huellas de la palabra viva del Señor. No siga otras huellas. No siga las huellas de los sueños, ni de las visiones, ni de nada de ello, por favor. Cristo no da a su amada, en respuesta a su pregunta, estrategias o que ponga luces destellantes en la iglesia para atraer a los jóvenes, o que ponga música contagiosa, ni le da direcciones de gran dificultad, ni tampoco le da prescripciones novedosas, especiales y notables, y estrategias muy interesantes. No, miren la respuesta
fue muy sencilla. Ve, sigue las huellas del rebaño. Justo así como el Evangelio es simple y llano, así es esta exhortación. Fue muy clara la dirección para la renovación de la comunión con el amado. La Escritura es tan clara, es tan directa, ella no se anda con rodeos. Por eso Lucas capítulo 12, verso 32, el Señor Jesucristo dice: no temáis, manada pequeña. Si quiere estar con Jesucristo, siga las huellas de Abraham en las sendas de la separación. Mire cómo vivió, como un peregrino, como un viajero con Dios. Él caminaba con Dios. Recuerde lo que dice la Biblia de Enoc. Enoc caminó con Dios. Si quiere ver a Jesús, siga las huellas de los discípulos, de los apóstoles del Señor, más el apóstol Pablo. Si quiere seguir las huellas del rebaño, vamos a obedecer la palabra, lo que dice en 2 de Corintios 6:17. Salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Usted encontrará a Jesús cuando deje al mundo. Si quiere caminar con Jesús, siga el sendero de la obediencia. Debo repetirlo y no me molesto. 1 minuto de obediencia a la palabra tiene mucho más poder que 1000 años de oración y ayuno sin obediencia. La obediencia lo es todo. El que usted y yo nos sometamos a la palabra viva del Señor. Los santos no han tenido jamás una comunión con Jesús cuando le han desobedecido de manera premeditada, de manera deliberada. Aquí es tan sencillo lo que dice el Señor. Es tan claro. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Guardemos los estatutos. Debo incluirme siempre. Observemos los testimonios del Señor. Cuidemos celosamente nuestra conducta y carácter, pues el camino de la obediencia es el camino de la comunión con Cristo. Yo le suplico, asegúrese de seguir las sendas antiguas en relación a las ordenanzas cristianas. Yo le ruego, no las altere, no adultere la palabra de Dios, no la cambie, no la tuerza, por favor. Yo le ruego, vamos a estar firmes en los buenos caminos transitados por Moisés, por Elías, por Eliseo, por Ageo, por Daniel, por Jeremías. Investigue muy bien las Escrituras. Tómese el tiempo de sentarse y seguir las huellas de esos hombres que entregaron su vida por Cristo, que estudiaban las Escrituras. ¿Qué tal si seguimos las huellas de hombres brillantes como Martín Lutero, como Juan Calvino, como William Hendrickson, como Juan Carlos Wright, como Martin Lloyd Jones? ¿Qué tal si seguimos las huellas del rebaño de Cristo? Yo cuando veo aquí la Escritura, yo nunca veo a los apóstoles de Cristo haciendo cosas que no deberían hacer. Ellos se sometían siempre al Señor. ¿Se acuerda lo que dice el proverbio? Dios aborrece la pesa falsa. Hay personas que, siendo cristianos, alteran la luz, el agua para pagar menos.
Esto es tan secreto, es entre el Señor y yo. Por eso Jesús no bendice el uso de caprichosas ceremonias producto de la invención humana. Aférrese a la Biblia, aférrese a las Escrituras, a lo que está escrito. Siempre diga, escrito está. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él siempre respondió a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Por encima de todo, si quiere caminar con Jesús, continúe en la senda de la santidad. Persevere en la senda de la gracia. Sea íntegro, por favor. Convierta a Cristo en su modelo, en su único ejemplo. Y que la planta de sus pies solo pisen donde son visibles las huellas del rebaño. Uno podría suponer que Cristo hubiera dicho, si quiere guiar bien a su rebaño, vístase con ropas suntuosas, traiga excelentes himnos, haga encuentros y comidas, pues en medio de estas bellas cosas podrá atraer fascinados a sus santuarios al Salvador, pero no es así, amada iglesia. El incienso que agrada a Cristo es la santa oración y la adoración verdadera. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que Jesucristo quiere. Sigamos esto y podremos avanzar rectamente y conducir a otros rectamente. De lo contrario, estaremos llevando multitudes a la perdición. Luego el esposo agregó algo. Mira lo que dice el versículo 8, la segunda parte. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Quiénes son esos pastores? Carlos Spurgeon hace un tratado muy interesante al respecto. Hoy muchos en nuestros días que se erigen como pastores, se proclaman a sí mismos pastores, pero apacientan a multitudes de ovejas con pastos venenosos de vanidad. Dice Spurgeon, manténgase alejado de ellos. Hay una frase de Spurgeon que me gusta mucho que dice: durante tiempo la iglesia tendrá pastores que le predicarán la sola escritura, pero vendrá un tiempo donde se levantarán payasos que entretenerán a las cabras. Muy fuerte lo que dice Spurgeon, pero es muy cierto. Pero hay otros pastores a quienes es seguro seguir. Permítame conducirles a algunos pastores que siguieron al grandioso pastor. Tomemos de ejemplo a Pablo, por favor. Y él dijo en 1 Corintios 2:2: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Saben por qué, iglesia? El buen pastor solo enseña a Cristo, mucho de Cristo, todo de Cristo y ninguna otra cosa sino a Cristo. El buen pastor enseña todo acerca de la vida de Cristo, su muerte, su expiación, su redención, su resurrección, su deidad, su humanidad, todo de Cristo. El buen pastor enseña el sacrificio de la expiación, enseña la justificación por fe, enseña la justicia imputada, enseña la venida del glorioso. Digo la verdad y no miento cuando afirmo que si queremos enseñar a una congregación para bendecirla y permanecer en comunión con Cristo nosotros mismos, al mismo tiempo hemos de ser muy específicos en enseñar únicamente la verdad, no una parte de ella,
sino toda ella. Predique la bendita doctrina de la elección. Los abismos del amor divino que están, óigalo bien, contenidos en esta bendita verdad. La doctrina de la elección. No la eluda, por favor. No la mantenga en un segundo plano. Hemos de decirlo siempre. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bendita la elección. Toda la gloria le pertenece al Señor. No a nosotros, no a nosotros. Enseñe la doctrina de la depravación del hombre. Abaten al pecador. Dios no bendice un ministerio que exalta a los hombres. Predique la doctrina del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Predique la doctrina de la gracia irresistible. Pues si no magnificamos al Espíritu de Dios, blasfemamos contra Él. Prediquemos la regeneración. Que sea visto cuán completo es el cambio en nuestras vidas para que glorifiquemos el nombre del Señor. Solo gloria a Dios. Amada iglesia, el Espíritu Santo nos regenera, no para seguir trampeando, no para seguir robando, sino para ser regenerados en todo. Prediquemos la perseverancia de los santos. ¿Qué enseña esta doctrina? Y vamos a enseñar que Cristo es inmutable. Él no desecha a su pueblo. No es que Cristo nos ame hoy y mañana no. Él nos ama con amor eterno. Perseverancia de los santos. Usted y yo perseveramos únicamente porque el Espíritu Santo persevera en nosotros. Prediquemos solo la gracia. ¿Qué le parece? Es lo que el Señor está diciendo acá. Si tú no lo sabes, oh hermosa mía, ve, sigue las huellas del rebaño. Prediquemos la sola gracia y desenmascaremos ese mentiroso libre albedrío. Yo a veces comienzo a sentir cada vez más que no deberíamos separar a los niños de la congregación. Yo creo en la escuela dominical, creo en los servicios especiales para los niños, pero yo también deseo que ellos estén con nosotros también, porque los niños están muy atentos a la predicación de las Escrituras, a la predicación de las doctrinas de la gracia. La predicación que es la mejor de todas para los adultos es aquella en la que los niños se deleitan. Los predicadores de hoy hacen pasar hambre al pueblo de Dios, lo digo con tristeza. Exponen en la mesa de Cristo una vajilla hermosa, finos cuchillos, tenedores de oro y de plata, con maravillosos jarrones en la mesa, con manteles de seda bordados en oro, y la gente toma en vasos de oro. Pero en cuanto al alimento, en muchas iglesias de hoy solo hay comida chatarra y basura. Los falsos pastores predican prosperidad, sueños, revelaciones, visiones, profecías, sus propios logros, y por ello andan más entre los demás pastores, errantes de aquí para allá. Jeremías capítulo 23, versículos 21 y 22 dice, Jeremías 23, 21 y 22 dice, no envié a esos pastores y no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo. Y Juan 8:43, este es un texto, se me hace tan increíble. Juan 8:43 es un texto que a mí
me desafía. Yo quisiera que usted y yo entendiéramos y memorizáramos lo que hemos aprendido hoy de Cantares 1:8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Juan 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Está diciendo aquí el Señor a los fariseos. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y el versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y mire lo que dice Cristo: pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y observe, verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo es posible que Jesús diga: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no nos agrada las Escrituras? ¿Por qué no nos agrada escudriñarlas? Mateo 22 dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La enseñanza real del Evangelio en la iglesia de hoy, lo digo con dolor y tristeza, es demasiado escasa. En los púlpitos de hoy, la Biblia brilla por su ausencia. Lo he enseñado muchas veces. Cuando la predicación bíblica cede ante la música, la iglesia está en serios problemas. Cuando la predicación bíblica cede ante los testimonios, la iglesia está en serios problemas. ¿Por qué? Porque los testimonios, el objetivo de ello es abaratar las Escrituras, pero la Escritura debe tener la preeminencia en toda. La Escritura es el verbo es Cristo. Jesucristo mismo es la Escritura misma es Cristo. Por eso esta exhortación tan tierna del Señor. El Señor no ignora la ignorancia de la iglesia y le dice: si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Por eso, iglesia, las estrategias humanas no nos proporcionan nada para nuestra alma. No tenemos nada que aprender de ellas. Nada para digerir. Realmente no nos alimenta para nada. No nos nutren para nada. Anhelamos el trigo del reino. Cuando los santos regresen al viejo método puritano y sigan una vez más las huellas de las ovejas de Cristo, entonces pondremos a la iglesia en comunión con Jesús y Jesús hará maravillas en nuestro medio. Por eso dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Están desapareciendo los discípulos de Cristo y se están levantando millones de fans de Jesús. Le hago esta pregunta: ¿desea trabajar con Cristo? ¿Quiere sentir que Jesús está a su diestra? Entonces camine a la manera de Cristo. Trabaje a la manera del Señor y no a la manera de las estrategias humanas que tanto dañan el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 1, le agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la tontería de la predicación. Enseñe lo que Cristo quiere que enseñe y no lo que usted quiere enseñar. Camine y trabaje para Cristo como quiera que Él trabaje, no según
lo perciba o lo prescriba con sus prejuicios. Voy a invitarle a que seamos obedientes, sigamos las huellas del rebaño y mantengámonos firmes en las Escrituras. Señor, muchas veces como cristianos hemos deseado seguir las huellas de muchos. Hemos deseado seguir las huellas de este, de aquello, del otro. Pero hoy he comprendido que lo que debo hacer es seguir las huellas de tu rebaño. Es seguirte a ti, amado Señor. Dios los guarde, amada iglesia. Gracia soberana, dulce gracia sobre mí. Es tu amor en el abrazo, tierno abrazo del Padre que me amó. Es tu gracia soberana, dulce gracia sobre mí, como fuente de agua viva a mi ser. Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva. Toda la Biblia y solo la Biblia. La gracia de Dios esté con todos vosotros. Hasta una próxima.